Después de los 60 años, muchas personas están perdiendo músculo cada día sin darse cuenta, y lo más alarmante es que casi nadie les ha advertido de ello. La mayoría cree que sentirse más débil, más lento o menos estable es simplemente parte natural del envejecimiento, algo inevitable que llega con el paso del tiempo. Pero la realidad es muy diferente, y entender esto a tiempo puede marcar una enorme diferencia en la calidad de vida. No es la edad, por sí sola, la que está robando tu fuerza poco a poco. Hay un proceso silencioso actuando en segundo plano, alimentado por hábitos cotidianos que parecen normales e incluso saludables. La pérdida de músculo no ocurre de un día para otro. No es algo que se note de forma brusca ni evidente. Es un desgaste lento, casi invisible, que avanza mientras la persona sigue con su rutina habitual, comiendo lo mismo de siempre, moviéndose cada vez un poco menos y creyendo que todo está bajo control. Al principio solo son pequeños cambios. Levantarse de una silla requiere un poco más de esfuerzo, subir escaleras deja sin aire más rápido, cargar bolsas resulta incómodo. Nada grave, nada urgente. Y precisamente ahí está el peligro. Con el tiempo, esos pequeños cambios se acumulan. El cuerpo pierde fuerza, estabilidad y resistencia sin que la persona lo perciba claramente. Cuando finalmente aparecen las caídas, los tropiezos, el miedo a moverse o la sensación constante de debilidad en las piernas, el proceso ya lleva años avanzando. A ese fenómeno se le llama sarcopenia, y aunque el nombre suene técnico o lejano, su significado es muy sencillo, es la pérdida progresiva de masa y fuerza muscular con el paso del tiempo. Lo que casi nunca se explica es que la sarcopenia no empieza a los 80 ni afecta solo a personas frágiles o enfermas. Puede comenzar mucho antes, incluso después de los 50 años, y desarrollarse silenciosamente en personas que se consideran activas, independientes y relativamente saludables. De hecho, muchas personas que nunca dejaron de comer, que no se sienten enfermas y que incluso creen llevar una dieta correcta, están perdiendo músculo sin saberlo. El verdadero problema de la sarcopenia no es solo la pérdida de músculo en sí. Es todo lo que viene con ella. Menos músculo significa menos equilibrio, menos estabilidad y mayor riesgo de caídas. Significa más dificultad para reaccionar ante un tropiezo, más miedo a moverse con libertad y una dependencia creciente de otras personas para tareas simples del día a día. Y cuando se pierde la fuerza, también se pierde algo mucho más profundo, la autonomía y la confianza en el propio cuerpo. Lo más preocupante es que este proceso no siempre está relacionado con comer poco. En muchos casos ocurre justamente lo contrario. Hay personas que comen varias veces al día, que nunca pasan hambre y que aún así están perdiendo músculo de forma constante. ¿Por qué? Porque no todos los alimentos alimentan al músculo. Algunos, aunque parezcan inofensivos o incluso recomendables, están dificultando que el cuerpo conserve y repare su tejido muscular. Aquí es donde la conversación se vuelve incómoda, pero necesaria. Existen alimentos que durante años se han presentado como normales, prácticos o incluso saludables, y que forman parte de la alimentación diaria de millones de personas mayores de 60 años. Estos alimentos no provocan dolor inmediato, no generan síntomas claros y no hacen sonar ninguna alarma en el momento en que se consumen. Sin embargo, actúan lentamente, aumentando la inflamación interna y bloqueando los mecanismos naturales que el cuerpo utiliza para mantener el músculo fuerte. Ese es el verdadero peligro. No lo que duele, sino lo que no avisa. No lo que enferma de inmediato, sino lo que desgasta poco a poco. Muchos de estos alimentos están presentes en el desayuno, en el almuerzo o en la cena de personas que creen estar cuidándose. Y lo más impactante es que hay uno en particular que casi todos consumen a diario, sin sospechar que está acelerando la pérdida de músculo con el paso de los años. Cuando descubras cuál es, entenderás por qué tantas personas pierden fuerza incluso sin dejar de comer, sin estar enfermas y sin sentirse especialmente mayores. Entenderás por qué la debilidad aparece incluso en quienes nunca pensaron que tendrían problemas para caminar, levantarse o mantener el equilibrio. Y, sobre todo, comprenderás que este proceso no es inevitable. Si tienes más de 50 años, este tema te afecta directamente, aunque hoy todavía te sientas fuerte. Y si tienes más de 60, esta información puede ayudarte a proteger algo fundamental: tu capacidad de moverte, de valerte por ti mismo y de vivir con dignidad y autonomía. Por eso es importante que sigas hasta el final, porque lo que viene a continuación puede cambiar por completo la forma en que miras tu alimentación diaria y el papel que juega en la conservación de tu fuerza. Ahora que entiendes que la pérdida de músculo no es un castigo inevitable de la edad, sino un proceso silencioso influido por lo que haces cada día,
es momento de mirar de frente uno de los factores más ignorados, la alimentación cotidiana. Porque la sarcopenia no avanza solo por lo que falta en el cuerpo, sino también por lo que sobra en el plato. Muchas personas no están perdiendo músculo por no comer, sino por comer mal sin saberlo. El primer gran enemigo del músculo después de los 60 suele aparecer desde las primeras horas del día. Las harinas refinadas forman parte del desayuno de millones de personas. Pan blanco, bollería, galletas, tostadas industriales, cereales procesados. Son alimentos fáciles de masticar, rápidos de preparar y culturalmente aceptados como algo normal, incluso reconfortante. El problema es que, al entrar en el cuerpo, provocan subidas rápidas de insulina que alteran profundamente el equilibrio interno. Cuando la insulina sube de forma constante, el cuerpo entra en un estado de inflamación silenciosa. En ese estado, la capacidad de construir y reparar músculo se ve seriamente afectada. Aunque la persona consuma algo de proteína durante el día, su cuerpo tiene más dificultad para utilizarla correctamente. Es como intentar construir una pared sólida sobre un terreno inestable. Por eso, muchas personas que empiezan el día con este tipo de alimentos están, sin saberlo, debilitando su músculo desde la mañana. El segundo alimento problemático es el arroz blanco cuando se consume en exceso. Durante años ha sido visto como un alimento básico, ligero y seguro, especialmente para personas mayores. Y aunque no es un veneno, su consumo diario y abundante tiene consecuencias que casi nadie menciona. El arroz blanco aporta energía rápida, pero prácticamente ninguna protección muscular. No contiene los nutrientes necesarios para sostener la masa muscular con el paso de los años. El problema aparece cuando el plato se llena de arroz y deja poco espacio para alimentos que sí nutren el músculo. El cuerpo recibe calorías, se siente saciado, pero no recibe las señales ni los materiales necesarios para mantener la fuerza. Con el tiempo, esta combinación resulta engañosa, la persona come, pero el músculo se vacía. El plato se ve lleno, pero el cuerpo se vuelve más débil. Y esto ocurre lentamente, sin generar una sensación clara de error. El tercer alimento que acelera la pérdida de músculo es el grupo de los embutidos y las carnes procesadas. Salchichas, jamón industrial, mortadela, chorizo y productos similares son muy comunes en la alimentación diaria porque son prácticos, sabrosos y fáciles de conservar. Sin embargo, su alto contenido de sodio y aditivos favorece un estado de inflamación crónica que afecta directamente a los músculos, especialmente a los de las piernas. Con el paso del tiempo, esta inflamación constante reduce la fuerza, empeora la recuperación muscular y aumenta la sensación de rigidez y debilidad. Muchas personas atribuyen esa pérdida de fuerza a la edad, cuando en realidad su alimentación está contribuyendo activamente al problema. Y lo más preocupante es que estos alimentos suelen consumirse durante años sin cuestionamiento alguno. A esta altura, tal vez empieces a notar un patrón inquietante. No estamos hablando de comidas raras ni de hábitos extremos. Estamos hablando de alimentos comunes, presentes en la mesa de millones de personas todos los días. Alimentos que no generan culpa, que no producen síntomas inmediatos y que parecen inofensivos. Justamente por eso son tan peligrosos. Y lo que viene a continuación puede resultar aún más sorprendente. Porque existen otros alimentos que no solo debilitan el músculo, sino que lo hacen de forma aún más silenciosa y traicionera. Algunos incluso llevan la etiqueta de saludables o naturales, lo que hace que muchas personas los consuman con total tranquilidad. Entender esto es clave para comprender por qué tanta gente pierde fuerza sin entender la causa real, y por qué proteger el músculo después de los 60 requiere mirar más allá de lo evidente. Después de entender que está debilitando el músculo de forma silenciosa durante años, es normal sentir preocupación, incluso cierta inquietud. Pero aquí es donde el mensaje cambia por completo. Porque la pérdida muscular no es una sentencia definitiva. No es algo que, una vez iniciado, ya no tenga solución. Al contrario de lo que muchos creen, el cuerpo mantiene una capacidad sorprendente de adaptación incluso después de los 60 años. Y esa es una noticia poderosa. Nunca es tarde para proteger el músculo. Nunca es tarde para enviarle al cuerpo la señal correcta y decirle que todavía necesita fuerza, estabilidad y resistencia. El músculo responde cuando recibe los estímulos adecuados, y esos estímulos no son extremos ni complicados. Son decisiones simples, repetidas cada día, que poco a poco cambian la dirección del proceso. Todo empieza por darle prioridad a la proteína en cada comida. El músculo necesita materiales reales para mantenerse y repararse.
No se trata de comer en exceso, sino de asegurarse de que cada comida aporte algo que el cuerpo pueda usar para conservar la fuerza. Cuando la proteína está ausente o es insuficiente, el cuerpo no tiene opción y comienza a utilizar su propio músculo como recurso. Ese es uno de los errores más comunes y más costosos después de los 60. Al mismo tiempo, es fundamental reducir el consumo de alimentos ultraprocesados. No porque sean prohibidos, sino porque confunden al organismo. Están diseñados para llenar, para dar sabor y para generar hábito, pero no para nutrir de verdad. Cuanto más espacio ocupan en la alimentación diaria, menos espacio queda para los alimentos que sí ayudan a proteger el músculo. Y con el tiempo, esa sustitución pasa factura. Elegir alimentos reales marca una diferencia enorme. Alimentos simples, reconocibles, que no necesitan etiquetas largas ni explicaciones complicadas. Cuando el cuerpo recibe nutrientes de verdad, responde mejor, se recupera mejor y mantiene la masa muscular con más facilidad. No es una cuestión de moda ni de dietas estrictas, sino de volver a lo básico y darle al organismo lo que realmente necesita. El movimiento diario es otro pilar esencial. No hace falta hacer ejercicio intenso ni rutinas agotadoras. El músculo necesita ser utilizado para mantenerse vivo. Caminar, levantarse, moverse, cambiar de postura, usar el cuerpo todos los días envía una señal clara: este músculo sigue siendo necesario. La inactividad, en cambio, acelera la pérdida incluso aunque la alimentación sea correcta. El cuerpo siempre se adapta a lo que se le pide, o a lo que se le deja de pedir. El descanso también juega un papel clave. Dormir bien no es un lujo, es una necesidad biológica. Durante el sueño, el cuerpo repara tejidos, regula hormonas y recupera energía. Sin un descanso adecuado, el músculo no se recupera correctamente y la pérdida se acelera. Muchas personas subestiman este punto, sin darse cuenta de que dormir mal afecta directamente la fuerza y la estabilidad. Todo esto no se trata de vivir más años por vivirlos. Se trata de vivir con fuerza. De poder levantarse sin ayuda, caminar con seguridad, mantener el equilibrio y sentirse capaz en el propio cuerpo. La verdadera calidad de vida no está en contar años, sino en cómo se viven esos años. Cada pequeña decisión cuenta. Cada comida, cada movimiento, cada noche de descanso es una oportunidad para proteger el músculo y, con él, la independencia. No se trata de perfección, sino de constancia. De entender que el cuerpo escucha lo que haces todos los días y responde en consecuencia. Si esta información te ayudó a ver la pérdida muscular desde otra perspectiva, no la guardes solo para ti. Compártela con alguien mayor de 60 que quieras proteger. Un simple cambio de hábitos puede evitar caídas, dependencia y pérdida de autonomía en el futuro. Dale like a este vídeo, suscríbete a Alerta Vital y sigue atento, porque cuidar tu fuerza hoy es invertir en tu libertad mañana. A esta altura ya resulta claro que el músculo no se pierde solo por el paso del tiempo, sino por una acumulación de decisiones diarias que parecen pequeñas, pero que juntas tienen un impacto enorme. Sin embargo, hay un grupo de alimentos que actúan de una forma todavía más engañosa. No solo debilitan el músculo, sino que lo hacen bajo una apariencia de normalidad, e incluso de salud. Son los más traicioneros después de los 60, precisamente porque casi nadie los cuestiona. Uno de ellos son las bebidas azucaradas y los jugos que se presentan como naturales. Muchas personas creen que, al tratarse de jugos de fruta, están haciendo algo bueno por su cuerpo. Pero lo que realmente entra en el organismo es una gran cantidad de azúcar en forma líquida, sin la fibra que ayudaría a ralentizar su absorción. El cuerpo recibe un impacto inmediato que altera el metabolismo y bloquea procesos fundamentales para la construcción de proteína muscular. El problema del azúcar líquida es que no sacia de verdad y genera picos metabólicos que afectan directamente al músculo. Con el tiempo, este hábito contribuye a la debilidad, incluso en personas que creen estar cuidándose. El músculo necesita estabilidad y nutrientes reales, no descargas rápidas de energía que confunden al cuerpo y lo dejan sin capacidad de recuperación. Pero hay un alimento que supera a todos los demás en nivel de traición, y suele estar presente en casi todas las cocinas. Los aceites vegetales refinados, como los de soya, maíz o girasol, se han utilizado durante décadas sin cuestionamiento. Se cocinan con ellos, se fríe con ellos y se agregan a todo tipo de comidas pensando que son una opción adecuada. El problema es que estos aceites provocan inflamación silenciosa, una inflamación que no duele, pero que daña lentamente el músculo y las articulaciones. No te quitan músculo de un día para otro. No provocan una señal clara de alerta.
Lo que hacen es robar fuerza poco a poco, interfiriendo en los procesos de reparación del cuerpo. Con el paso de los años, este daño acumulado se traduce en rigidez, dolor, debilidad y dificultad para moverse con libertad. Y lo más grave es que casi nadie sospecha de ellos. Otro factor que acelera la pérdida muscular es el consumo frecuente de alcohol. Muchas personas no lo consideran un problema porque no se trata de excesos evidentes. Una copa diaria, un vaso por la noche, algo moderado. Sin embargo, incluso ese consumo regular afecta la producción hormonal, reduce la testosterona y dificulta la recuperación muscular. El músculo necesita descanso y equilibrio interno para mantenerse fuerte, y el alcohol rompe ese equilibrio de forma constante. A esto se suma uno de los errores más comunes y más dañinos después de los 60, las dietas bajas en proteína. Muchas personas reducen la cantidad de comida por miedo a engordar, creyendo que así están cuidando su salud. Pero al hacerlo, dejan al músculo sin los materiales básicos que necesita para mantenerse. El resultado no es solo pérdida de fuerza, sino una fragilidad creciente que afecta la vida diaria. Las consecuencias de todo esto no son teóricas. Se manifiestan en caídas, en inseguridad al caminar, en miedo a salir solo, en dependencia de otras personas para tareas simples. Poco a poco, la persona deja de confiar en su cuerpo. Y esa pérdida de confianza es tan peligrosa como la pérdida de músculo en sí. Lo más duro de aceptar es que muchas de estas situaciones podrían haberse evitado. No se trata de vivir con miedo, sino de entender que está debilitando el cuerpo desde dentro. Porque cuando se identifica el problema, también aparece la posibilidad de cambiar el rumbo. Y la buena noticia es que, incluso después de los 60, el músculo puede protegerse, fortalecerse y recuperarse en gran medida si se toman las decisiones correctas. Y es justamente de eso de lo que vamos a hablar ahora. Porque conocer los alimentos que dañan el músculo es solo una parte del camino. La otra, igual de importante, es saber qué hacer a partir de hoy para conservar la fuerza, la estabilidad y la independencia durante más años.